Hola, ¿qué tal amigos de Forbes México? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente desde nuestra plataforma digital Forbes Conecta. En esta ocasión hablaremos con expertos sobre un tema que hoy en día está en vanguardia por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Agradecemos a nuestros socios comerciales, Grupo Somar, GE Healthcare México, Baylor St. Luke's Medical Center. El problema al que hoy nos enfrentamos es un parteaguas en la industria de la salud en todo el mundo. El nuevo paradigma tiene implicaciones tanto para profesionales de la salud como para empresas, laboratorios y organizaciones. Por ello, Forbes México se acerca con líderes, empresarios y representantes del entorno de la salud en México para saber qué tan preparados saldremos de esta crisis higiénica, social y económica. Antes de comenzar la transmisión, queremos decirles que por las restricciones sanitarias implementadas a nivel mundial, en Forbes México nos adaptamos y evolucionamos virtualmente para traer el foro Forbes Conecta Salud por medio de nuestros canales de Facebook y YouTube. Es a través de estas plataformas que a lo largo de esta mañana estaremos viendo los diferentes paneles, Forbes Talks y entrevistas con contenidos que serán de mucho interés para todos. No olviden visitar nuestro sitio oficial en donde encontrarán la agenda del evento. También sigan e interactúen en nuestras redes sociales. No esperemos más. Bienvenidos al Foro Forbes Conecta de Salud 2020. Amigos, estamos en el foro Forbes Conecta Salud 2020. A continuación les presentamos una charla con el doctor Alejandro Macías. Él, como ustedes lo saben, fue el SAR antiinfluenza durante la epidemia de AH1N1 en México. Él nos da algunas de las lecciones que se aprendieron durante ese tiempo y que quedaron como herencia para este momento de contingencia y algunas de las recomendaciones más efectivas para evitar contraer el virus en esta ocasión. Pongamos atención. Adelante. Nos encontrábamos en un sistema de salud, por desgracia, presionado, crónicamente desabastecido, con muy malas capacidades para el manejo de pacientes críticos, insuficiente número de camas, insuficiente número de ventiladores. Todos los desastres, las condiciones naturales graves, conducen a una presión sobre los sistemas hospitalarios y particularmente sobre las áreas de terapia intensiva, terapia intermedia, terapia ventilatoria, respiratoria, que por desgracia son muy pobres en México, han sido tradicionalmente muy pobres. Cuando todo esto empezó, México tenía menos de 5,000 ventiladores, pero el problema es no solo la resolución de la compra de ventiladores. Se necesita la gente, el personal, para manejar adecuadamente la ventilación. No es nada más la compra de equipo, que frecuentemente hay camas de hospital, frecuentemente se puede tener acceso inclusive a un ventilador, pero si no se cuenta con los elementos humanos apropiados para el manejo de esas camas, de esos ventiladores, de esa terapia respiratoria, la evolución del paciente, el pronóstico no es bueno. Tendremos que aprender lecciones para estar mejor posicionados para el futuro. En primer lugar, tenemos que tener un sistema de salud en mejores condiciones. Teníamos un sistema de salud maltrecho, mal financiado. Necesitamos invertir más en salud. Necesitamos hospitales mejor preparados, con más y mejor personal, particularmente en las áreas de terapia intensiva, cuidados críticos, cuidados intermedios y todas las áreas donde se dé terapia con oxígeno. Necesitamos formar los especialistas que necesita el país en las diversas áreas, pero muy particularmente también en las áreas de terapia intensiva. Y estoy hablando no nada más de médicos, estoy hablando de personal de enfermería, personal de trabajo social, personal de psicología, todo lo referente al manejo de pacientes. Otra cosa que teníamos en malas condiciones era distribución de cadenas o las cadenas de distribución de medicamentos, medicamentos en reserva, medicamentos y equipo necesario para la ventilación mecánica en reserva. Tendremos que mejorar eso en el futuro también. No solo la mejor inversión en salud, mejores unidades de terapia intensiva, mejores reservas estratégicas
de equipo y medicamentos necesarios para el manejo de condiciones críticas como estas. ¿Podría usted platicarnos un poco acerca de cómo fue la experiencia cuando usted estuvo a cargo de la contingencia, cuando ocurrió la crisis de influenza? ¿Y qué de lo que ocurrió dejó lecciones para que cambiaron la dinámica en el sector salud en ese momento? ¿Y qué podemos esperar de lo que está ocurriendo ahora que quede como enseñanza para el futuro? Hay que decir de entrada que era una situación diferente. Esta situación es sustancialmente peor. Entonces, en 2009, igual que ahora, había pocas camas de terapia intensiva. No se saturaron gracias a que la pandemia al final no revestía la gravedad que parecía haber tenido en un principio. No alcanzamos los niveles de letalidad, los niveles de prevalencia, de incidencia de enfermedades y de necesidad de terapia respiratoria que se alcanzaron para esta. Había un plan de preparación que, digamos, funcionó bastante bien por los límites que alcanzó la epidemia, pero creo que de las lecciones que tenemos que tener es que tenemos planes de preparación por escrito con todo lo que se pueda necesitar para una pandemia. Alguno de los legados de esa pandemia, de las lecciones, fue la necesidad de contar con más y mejores laboratorios para diagnóstico molecular, para diagnóstico de enfermedades virales, por ejemplo. México fue desarrollando paulatinamente durante la pandemia y después los laboratorios estatales de salud pública, que también son muy importantes, puesto que aquí hemos aprendido que se necesitan las pruebas. Entonces necesitamos también el desarrollo como lección, mejor atención hacia los laboratorios regionales de salud pública, los laboratorios que tengan capacidad de hacer diagnósticos moleculares, como estamos viendo que se van a necesitar. Otra de las lecciones que pudimos haber aprendido de esa pandemia es la coordinación que se tenga que tener entre el centro y los estados. Yo creo que las lecciones en general son que la preparación es muy importante, que el sistema de salud tiene que estar bien abastecido, bien financiado, y creo que no todas las lecciones las aprendimos adecuadamente, y creo también que no debe volvernos a ocurrir. Necesitamos, decíamos, un sistema de salud bien preparado, necesitamos equipo, medicamentos en reserva, personal capacitado en las áreas de terapia intensiva, y creo que una situación que necesitamos también y que no tuvimos entonces y no tenemos ahora todavía, son centros de referencia para mandar, digamos, si sale una prueba positiva y hay una persona que es contagiosa, ¿a dónde la podemos mandar unos días para que no vaya a su casa a contagiar a todos los demás? Como hay en muchos países, generalmente a cargo, por ejemplo, del ejército. Hubo algunos ejemplos de que eso se puede hacer en México, pero están muchos más. Cuando esto empieza, se necesitan entonces grandes centros para recibir a las personas que están potencialmente infectantes, y luego si se tienen contactos, también cuando no hay manera de aislarse en casa, se necesitan sitios para mandar a esas personas a aislamiento y a cuarentena, al menos, dependiendo de cada enfermedad, 1 o 2 semanas, para que no vayan a contagiar a todo su entorno, ¿verdad? Entonces, eso también lo vamos a necesitar. Necesitaremos también gente que fue escasa en 2009 y que sigue siendo escasa ahora, que es la gente necesaria para hacer el rastreo en la comunidad de los casos, poderlos enviar a pruebas de laboratorio, pero una vez que se tiene el resultado, hacer el rastreo de los contactos, que no es nada sencillo. Entonces, todo ese personal de rastreo, de búsqueda de contactos, de detección de personas para mandarlos a aislamiento, cuarentena, también es algo que seguramente vamos a necesitar en el futuro. ¿Por qué es peligroso tomar demasiado en serio como esta comunicación informal que de repente la gente recibe vía WhatsApp, que entra en pánico? ¿Y cuáles serían hoy las recomendaciones más adecuadas para prevenir y evitar contagiarse? En términos generales, es bueno que haya cada vez más canales de información, como vemos ahora,
y ahora cualquiera se puede informar en Internet. El problema es que hay casi tantos sitios de información valiosa como sitios de información que generan noticias falsas. Entonces, es mucho problema porque no hay manera de regular bien eso y queda al criterio del lector. Ese es un problema que no teníamos, por ejemplo, en 2009. Sí había manera de difundir noticias falsas, pero de ninguna manera en el grado que tenemos actualmente. Es un problema muy serio, porque la comunicación del Estado, la comunicación de riesgos, la comunicación de lo que se debe hacer y no se debe hacer, ya no tiene propiamente una directriz. Y si sale el Estado, el gobierno a dar una información y la gente no lo cree, o cae en descrédito, pues entonces la gente empieza a buscar sus propias informaciones y hay una probabilidad de un 50% de que esa información sea correcta o de que sea incorrecta. Y entonces se ha generado unas situaciones que son inclusive peligrosas, por ejemplo, como se ha visto con la toma, perdón, de múltiples remedios de todo tipo, que incluye inclusive desinfectantes industriales que la gente se bebe porque lo lee en el Internet. Entonces es una situación muy difícil que se tendrá que trabajar con los propios sitios de Internet, como el caso de Facebook, de Twitter, para poder controlar eso un poco mejor. Y estar informando y que la gente tenga claro que se le esté informando, se le esté diciendo eh, una información objetiva. Ahí no queda más que, digamos, que recomendarle a la gente que busque su información en los sitios serios de las universidades, del propio gobierno. El gobierno se puede equivocar y puede darnos noticias que nos gustan o no nos gustan, pero en general no tiende a ser una información falsa. La información del gobierno trata de ser objetiva, de no generar pánico, desde luego, pero trata de ser objetiva. Lo que trataremos, es importante dar una información entonces que sea objetiva, que las universidades trabajen también en estar brindando esa información objetiva y en estar en coordinación con la propia autoridad. Yo creo que en esta ocasión también ha faltado que la información que brinda el Estado esté más abierta a el grupo de expertos que puedan ayudar a la información que está brindando el Estado, porque el Estado está brindando una información y hay múltiples expertos opinando por todos lados y ya nadie sabe cuál es la información correcta. Entonces, eso es algo que sin duda ha causado un serio problema. La gente ha hecho muchas cosas que no sirven y también muchas cosas que hacen daño. Hay que decir que la información objetiva señala la gran utilidad digamos, de los comportamientos tradicionales, como son la sana distancia, el uso del cubrebocas, muy particularmente el uso del cubrebocas en todo espacio cerrado, no solo por quien pueda traer el virus, sino por quien pueda no traer el virus. Esta ha sido una información también, yo creo que se puede hacer de mejor manera, que el cubrebocas no solo protege al a los demás de quien pueda traer el virus, sino protege a las personas de los demás que puedan traer el virus. El cubrebocas protege en dos sentidos. Información reciente que nos señala la importancia, por ejemplo, no solo de la sana distancia, el uso de cubrebocas, inclusive una protección ocular cuando sea posible, también el ventilar los espacios cerrados, el tener en casa un oxímetro son cosas que ya sabemos que ayudan mucho, ya no en la prevención, sino en evitar que la gente se ponga grave, que la gente esté checándose la oxigenación cuando sienta fiebre de tos o que está iniciando la enfermedad, que tenga acceso a un oxímetro para que se dirija de inmediato a un servicio médico en el caso de que la oxigenación baje, digamos, de 90, por decir algo, de 92. Esas cosas son muy importantes en la prevención y en evitar que la gente se ponga grave. Es necesario entonces insistir en eso, lo que se llama la higiene de manos, no tocarse ojos, nariz o boca, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el ventilar los espacios cerrados y el ya contar con un oxímetro para que cuando enfermemos evitemos estar graves y no acudir a tiempo a un centro hospitalario o a un centro de salud. Le agradezco muchísimo su tiempo, doctor, de verdad.
Muchísimas gracias por esta participación y estamos en contacto. Acá Ok. andamos para lo que usted necesite también. ¿Cómo no? Gracias.